Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. El año pasado, a mediados de junio, hablamos con Viviana Barilá, que es jefa de sustentabilidad de Metrogas, para que nos diera a conocer un programa muy interesante, un programa de responsabilidad social empresarial que brinda acceso al servicio de gas natural a muchísimas ONG. El año pasado dialogamos sobre este tema alrededor de junio. El programa ya llevaba más o menos 2 años, se llama Instalaciones Solidarias, y obviamente pasó ya todo un año en pandemia, y queremos saber cómo siguió esta experiencia tan interesante de articulación social que lleva adelante Metrogas. Así que Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas, gracias por atendernos una vez más. Vamos a dejar al final la sugerencia del video anterior para que aquel que quiera saber cómo estaba esto en junio de 2020 también tiene la posibilidad de hacerlo. Gracias, Viviana. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Un placer estar compartiendo con vos las novedades de este programa que para nosotros es sumamente importante, no solamente por la posibilidad de esto que planteabas vos, generar un acceso al gas natural de red a centros comunitarios, organizaciones sociales que en este año 2020 que pasó, la verdad es que estuvieron trabajando muchísimo, incluso han sido espacios de cuarentena comunitaria en muchos lugares. Y bueno, la verdad es que lo que nos permitió ver es que reafirmamos ese compromiso de que el acceso a la red de gas es sumamente importante para todos. Seguro. Sí, además, si mal no recuerdo, el año pasado, en junio, nos comentabas que entre tantas acciones que habían desarrollado con instalaciones solidarias, habían logrado dar servicio de gas a un comedor comunitario, que daba viandas a más de 750 personas de La Boca y Barracas. Así que ya con eso solo ya me parece que uno se da la idea de la importancia de esta iniciativa. Y te iba a pedir si nos podías hacer un balance. Sé que, porque nos contaste que comenzó todo como una prueba piloto en 2018, y obviamente me imagino que durante la pandemia, entre el esfuerzo de llegar a quienes más lo necesitaban y también las dificultades propias de operar, más allá de que ustedes son un servicio esencial, me imagino que habrán tenido todo tipo de emergencias para cubrir. Así que bueno, ¿cómo fue que llevaron adelante en este año, en este último año, este programa de instalaciones solidarias? Bueno, primero como para hacerte un resumen, te cuento que ya hoy el programa que inició con un piloto en 2018 ha llegado a realizar 12 obras que ya están concluidas en distintos comedores y centros comunitarios. Tenemos 3 obras en proceso y una obra que está ahí a punto de iniciar. Así que la verdad que para nosotros es sumamente gratificante, y llegando incluso, esto vos hablabas de 700 familias, hoy estamos hablando alrededor de 22.000 familias que están de alguna manera, se fueron, digamos, alcanzadas por el impacto que genera este programa. El 2020 fue un año particular para todos, con mucho desazón en algunas cuestiones, pero también con muchos desafíos para enfrentar. En ese sentido, nosotros consideramos que justamente ser los comedores espacios sumamente sensibles para la comunidad, teníamos que continuar trabajando con ellos y viendo las posibilidades de llegar, porque también estábamos nosotros de alguna manera afectados por la cuarentena, el distanciamiento, el aislamiento. Tratamos de estar presentes. Al ser un servicio esencial, la empresa continuó trabajando con personal crítico, pero continuamos trabajando, y cada uno desde su lugar aportó su granito de arena, porque este programa, si bien es encarado desde el área de sustentabilidad y RCE, involucra a todas las áreas de la empresa, porque tiene que ver con lo que hacemos siempre, de acompañar a que la gente acceda a la red de gas natural, con la particularidad de lo que sumamos una patita más que tiene que ver con la instalación interna, cosa que no es competencia de Metrogas. Por eso nosotros lo que hacemos es contratar a gasistas matriculados que lleven adelante esa tarea, que son los que están, digamos, habilitados para eso. Entonces ahí también no solamente impactamos en los comedores, en las familias a las que les llega
este beneficio, sino que a su vez generamos de alguna manera empleo para gasistas matriculados que pueden trabajar con nosotros. Y la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias y hemos encontrado no solamente buenos proveedores en el sentido de brindar un servicio profesional, sino sumamente también comprometidos con el tema social. Digamos, en esto no es solamente un buen trabajo realizado desde forma profesional, sino también la sensibilidad para trabajar con este tipo de organizaciones. Y bueno, fue un desafío porque también, esto que te decía, aislados, sin poder hacer el trabajo territorial de identificación de estos comedores. Nosotros en los años anteriores recorríamos, nosotros tenemos un área de distribución que es Capital Federal y 11 partidos del conurbano, de zona sur. Entonces, al estar en esta situación, lo que logramos y nos potenció el trabajo territorial fue una alianza con el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible, que propuso una mesa de trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta la agenda del desarrollo sostenible y los ODS, y por eso este programa tiene mucha vinculación con lo que tiene que ver con la inclusión a través del acceso a una energía asequible, que es el objetivo ODS número 7. Esta alianza nos permitió trabajar mucho y muy bien de la mano con Desarrollo Social de la Nación en la identificación de comedores. Ellos tienen una red muy amplia y lo que hicimos fue cruzar esa información con nuestros criterios de elegibilidad, que en su momento te comenté allá en junio, que tienen que ver con aspectos técnicos, legales y sociales. Claro. Y lo que hicimos fue identificar estos espacios, estas organizaciones comunitarias que tenían la necesidad de acceder a la red de gas. Así que la verdad que eso nos permitió, digamos, cubrir esa cuestión, digamos, que la veíamos limitada en el marco de la pandemia. Con ellos pudimos avanzar, como te decía, hicimos el último tiempo, hicimos alrededor de hicimos cinco instalaciones y estamos en proceso de aprobar otra nueva, porque esto tiene sus tiempos, tiene sus aspectos legales, técnicos. Trabajamos mucho y somos muy cuidadosos cuando intervenimos en una organización, ir viendo de qué manera esto tiene un impacto social, y todos esos aspectos suman a la hora de definir por qué un comedor primero u otro después, o por qué una organización en determinado territorio y otra no. La condición básica para que podamos hacer estas obras tiene que ver con que la red de gas pase por la puerta. ¿Y por qué? Porque no podemos, o sea, lo que necesitamos es que la red esté ahí para poder conectarlos. Así que para nosotros fue un trabajo bastante desafiante, porque nosotros somos muy del contacto territorial, muy de involucrarnos y de intercambiar con las organizaciones. De hecho, muchas veces este programa es puerta de entrada para acciones con otros programas, como por ejemplo voluntariado corporativo. Tratamos de, además de dejarles con la infraestructura necesaria para el acceso a la red, identificamos si hay otras necesidades, y entonces por ahí organizamos colectas de alimentos, de algún material que ellos necesiten para el desarrollo de sus actividades. Tenemos campañas anuales, una para el Día del Niño y otra para Navidad, que lo que tratamos de hacer es, a través de la colaboración de estas organizaciones, como para que los niños en Día del Niño puedan festejar con un regalito, y en Navidad las familias cuenten con la mesa navideña. Así que es bastante sinérgico, y ahí, como te decía al principio, es un programa que involucra a toda la compañía, desde el área técnica, que nos hace todos los análisis previos, las áreas de operaciones, que se encargan de todo el proceso de habilitación para que la instalación esté en condiciones, también el área comercial, que genera todo el alta como usuario del servicio. Entonces, la verdad que para nosotros es una satisfacción muy importante y un orgullo como empresa poder haber podido continuar con este trabajo. Y este 2021 seguimos adelante con esta alianza que pudimos generar, que te comentaba antes, y también surgen nuevas organizaciones que se van sumando, y vamos trabajando con ellos la posibilidad de que puedan acceder a la red de gas natural. Bueno, un placer escucharte, porque además se nota el orgullo que sentís al hablar de este trabajo que involucra a toda la familia de Metrogas y también a los gasistas matriculados, que en muchos casos supongo que en medio de la pandemia quizás el trabajo de ellos no siguió siendo el habitual,
Y bueno, a partir de esto también tienen otra posibilidad de lograr un ingreso. También obviamente la articulación con el Estado, con las ONG. A propósito, hago una digresión, pero me parece interesante. Los gasistas matriculados siguen el listado de gasistas sugeridos o habilitados, sigue en la página web de Metrogas para aquellos que tienen, ahora que se acerca el invierno, quieren hacer alguna revisión que siempre es conveniente hacer de la instalación de gas, de cómo funcionan los artefactos, pueden encontrar allí a quién dirigirse como gasista habilitado. Sí, sí, como nosotros esa actualización es permanente, lo que se hace es listar todos los gasistas habilitados para trabajar en la zona de Metrogas, o sea que cuentan con los requisitos formales que establece la normativa vigente para que ellos puedan desempeñarse dentro de la zona de Metrogas. Entonces ahí cualquier consulta que algún cliente quiera hacer, como bien decís, ya sea para verificar o porque han tenido algún inconveniente con su instalación interna y necesitan contratar a alguien, ahí tienen un listado que, como siempre decimos, Metrogas no sugiere, sino que informa quiénes son los gasistas habilitados de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, como planteabas para nosotros también, eso fue importante, porque todos sabemos que la situación económica de todos, de mucha gente se vio afectada y a partir de la reducción del trabajo, y bueno, de alguna manera con este programa también contribuimos a generar empleo para el gasista, para los que intervienen, porque muchas obras tienen obra civil, porque no solamente la instalación interna, entonces como que como te decía al principio, es muy sinérgico el programa, y para nosotros, como vuelvo a insistir y soy reiterativa, pero es un gran orgullo. Bueno, ustedes lo dicen permanentemente respecto de acudir siempre a un gasista matriculado, en este caso como comunicador, que también uno a veces se tiene, no solamente tiene que repetir o difundir los mensajes que dan, en este caso, compañías como Metrogas, sino que también uno como cliente, como usuario, tiene que tener en cuenta, porque muchas veces sucede, uno conoce a alguien que se da maña para arreglar, que es el encargado del edificio y arregla urgencias, si hay que cambiar un enchufe, hay que revisar la estufa y eso tiene sus riesgos. Exacto. Siempre tenemos, lamentablemente, siniestros como monóxido de carbono. Es decir, a veces nosotros como usuarios, como clientes, no tenemos suficiente conciencia de que es nuestra responsabilidad que la llama de nuestra cocina, de nuestro calefón, sea azul y que no haya ningún problema, no haya ninguna obstrucción en las ventilaciones de los artefactos. Exacto. Y bueno, eso a veces es como, bueno, que no, me parece que no todavía en los usuarios sí, los consumidores, los clientes, no sé si hay suficiente conciencia de eso, así que insistimos en que hay que revisar los artefactos que funcionan a gas y que sean gasistas matriculados. Y tienen la posibilidad, además, Metrogas les facilita un listado, porque a veces uno dice, no conozco a ningún gasista matriculado. Bueno, hoy todo el mundo puede tener acceso a una página web, a la de Metrogas, y de ahí sacar la información sobre los gasistas sugeridos, como decía Viviana. Sí, o sea, muy importante lo que decís, ya estamos atravesando, ya empezó el otoño, empieza el tiempo de que nosotros tratamos siempre de recomendar, más allá de que sea algo que se pueda hacer durante todo el año, pero bueno, los artefactos, más que nada los de calefacción, se empiezan a utilizar ya los primeros días de frío, aprovechar este tiempo para verificarlos, siempre, siempre tiene que ser un gasista matriculado. Pueden verificar en la página de Metrogas si son de la zona de Metrogas, y si son de otra zona, ver la distribuidora local si tiene algún listado disponible. Si no lo tienen o si consiguieron uno y no están seguros de que sea un matriculado, también pueden verificar ahí porque está el número de matrícula y los datos de la persona. Y como bien decís, revisar las instalaciones, los artefactos, y que no intervenga alguien que se dé maña, sino que alguien que realmente sabe que es el gasista matriculado. Bien, El monóxido es un tema muy sensible, nosotros todos los años realizamos campañas de sensibilización,
si bien la gente lo puede tomar en cuenta en el momento que las campañas están activas, pero a veces nos olvidamos de estos temas, no les damos por ahí la importancia necesaria, y quizás nos toca afrontar esas situaciones cuando realmente nos afecta de manera personal, y siempre nosotros vamos por la seguridad y la prevención de este tipo de accidentes. Sí, sobre todo cuando hay artefactos como la estufa, por ejemplo, que no está prendida durante muchos meses del año, y cuando llega el momento que se viene el frío, bueno, todo se va haciendo sobre la marcha, y a veces conviene tener en cuenta que ya estamos en abril y que hay un tiempo para convocar a un gasista matriculado, hacer revisar la estufa, ver que la ventilación esté bien, que la llama la piloto incluso, porque a veces hay quien piensa que solamente puede haber un accidente cuando está la llama en su plenitud, y también la llama piloto eh, puede emitir Sí, monóxido de puede carbono. generar, sí, digamos que el monóxido justamente es el que no se percibe porque es un gas que se genera con la combustión al quemarse el gas natural y no es perceptible, y bueno, es el que genera mayores complicaciones, ¿no? Y como bien decís, el tema es importante, la verificación de este tipo de artefactos que son los que se usan estacionalmente, que están mucho tiempo apagados, pueden juntar tierra, pueden haber algún desperfecto de un año a otro, entonces es importante esa verificación que se pueda hacer. Sí, pido disculpas porque salimos del eje que era instalaciones solidarias, pero me parece que siempre vale la pena trasladar este mensaje, difundirlo, porque, bueno, reitero, es algo que me parece que todavía hay personas que no terminan de entender que eso que sucede adentro de su casa es una situación de mucho peligro y que depende de ellos, porque obviamente Metrogas no puede controlar lo que pasa con la llama de un calefón o con la llama de una cocina, de una estufa. Eso nosotros como usuarios tenemos que ser responsables, porque nos puede causar incluso la muerte, ¿no? Entonces, uno parece Exactamente. que toma conciencia cuando se entera a través de las noticias que pasó un accidente con monóxido de carbono, y recién ahí eh, hacemos revisar las estufas, o consideramos que, bueno, no pasa nada, la llama no es del color que tiene que ser, pero bueno, hace frío, y bueno, eso hay que revisarlo, hay que revisarlo. Sí, Bueno, sí, totalmente. y antes de saludarte y agradecerte el tiempo, y volviendo al tema de instalaciones solidarias, de alguna forma vos nos contabas que también participan voluntarios. Quería saber, no sé si, no te pido cifras porque por ahí es difícil calcular, pero ¿qué cantidad de recursos suponés, o cuáles son las áreas que se movilizan más fuertemente desde Metrogas para llevar adelante este programa que le brinda servicio de gas a comedores comunitarios, asociaciones de bien público? Bueno, como te decía, las áreas que se involucran en este programa son muchísimas, desde el área técnica que nos genera la factibilidad de identificar aquellas organizaciones que cuentan con la red de gas para poder avanzar en la obra interna, el área de operaciones que acompaña desde el asesoramiento, seguimiento y además todo lo que tiene que ver con la supervisión de obra y la habilitación del servicio, pasando también por el área comercial, que el área comercial también lo que nos permite es generar el alta del cliente. Una vez que la obra de infraestructura está hecha y aprobada, ellos son los que generan toda la información para que la organización pueda figurar dentro de lo que son el área de clientes, y todas las otras áreas que intervienen, que facilitan y acompañan desde el área de finanzas para permitirnos, digamos, cubrir los costos de la contratación del gasista matriculado que hace la obra, en el sentido de que, bueno, agilizan los procesos, nos facilitan todo el proceso de contratación y todo lo demás, que nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido, y el área de ética y cumplimiento que te comento, que es el área que nos ayuda a identificar aquellas organizaciones en base a los criterios que nosotros establecemos para evitar riesgos, tanto para ellos como para nosotros como compañía, en sumarnos a alguna instalación, digamos. Siempre tratamos de ver que las organizaciones que se beneficien estén, digamos, dentro del marco de la legalidad, la regularidad y esas cuestiones
son temas que también tenemos en cuenta, además de, como te decía, los aspectos a evaluar son sociales, técnicos y legales. Así que para nosotros es un gran orgullo, o sea, si bien a nosotros nos toca el contacto con la comunidad, pero todas las áreas de la compañía de alguna manera contribuyen a que este programa sea posible. Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas, gracias por contarnos sobre este programa que en años, si en épocas normales es una bendición tener la posibilidad de acceder al calor, poder prender una cocina en un comedor, obviamente que es fundamental con gas natural, y en situaciones tan desafiantes, tan insólitas, inéditas como esta que nos toca vivir en la pandemia, me parece que eso tiene un significado aún mucho más fuerte, y así que, bueno, felicitaciones por lo que vienen haciendo, y ojalá, bueno, este año, eh, a pesar de todos los obstáculos que se presenten, sigan adelante en esta articulación virtuosa con las ONG, con el apoyo del Estado también para llevar adelante instalaciones solidarias en toda el área de cobertura de Metrogas. Gracias y felicitaciones, Viviana. Muchas gracias, Marcelo.